Les dije que queríamos inaugurar nuestra nueva escenografía, esta parte nueva de la casa, con un infinito particular distinguido. Así que con mucho gusto recibo al doctor Jorge Galíndez, médico distinguido de la ciudad. Jorge, ¿cómo estás? Felicitaciones. Muchísimas gracias. Vos sabés que yo tenía el teléfono de otra persona y me la mandé mandándole felicitaciones hasta que un día me contestó: no soy Jorge Galíndez, no me digas lo que me dijiste por teléfono. No puedo repetirlo, favor, no puedo repetirlo, pero bueno, suele suceder, ¿eh? A mí me pasa también con frecuencia. Tenemos que adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Bueno, dale, contame, ¿cómo recibiste esto? Bueno, la estaba escuchando a Mirta Gellman recién, Sí. al cual admiro profundamente, pero tengo que empezar disintiendo con ella. Dale. Yo no siento que haya recibido esta distinción del Consejo por ser viejo. Para nada. Estimo que es un reconocimiento de la trayectoria de una persona, de Mirta misma. Yo creo que Mirta lo hace por modesta que es, y sí, como a mí me falta bastante modestia. Es decir, creo que la distinción debe ser tomada como es producida, con honor, con una enorme emoción de que la ciudad, a través de los representantes, tenga la oportunidad que nos da de decir: usted es un médico distinguido, que genera una nueva obligación, ¿no? Obvio. Es decir, uno, cuando recibe este reconocimiento, lo debe recibir como una nueva carga, ¿no? Se achica el margen de error. Y claro, y no como, la culminación de la carrera, sino como quizá, y con toda humildad lo digo, como un ejemplo. Digamos, yo creo que esto hay que vivirlo como un ejemplo, que de la nada, como yo empecé, mi papá era zapatero, mi papá era empleado de comercio, trabajaba en una zapatería Murias de la calle San Martín, entre Córdoba y Santa Fe. ¿De vendedor o...? Él era vendedor y hacía algunos arreglos también. Pero ¿Y mamá era familia, ama de casa? Y mi mamá ama de casa, una familia de clase media ahí agarrándose a la lona. Sobreviviendo. ¿no? Sobreviviendo, pero que tuvieron una cualidad que se tenía quizá en esa época, de que los hijos sean profesionales, ¿no? Y hicieron unos esfuerzos, tanto mi hermano como yo, que mi hermano es un contador reconocido también de la ciudad. Fuimos a un colegio privado, yo lo digo con honor. Yo fui a un colegio privado, es decir, a veces ya como un honor, yo fui a un colegio público. Yo fui a un colegio privado y lo digo con honor, fui al colegio americano y ahí me gradué, y ahí se graduaron mis hijos también, y hice una profesión interesante, creo yo, y a la mitad de mi carrera cambié el rumbo y me dediqué enteramente a la infección por HIV. Es decir, abandoné todo lo que venía haciendo hasta ese momento, que no estaba mal, digamos, había logrado un trabajo, era jefe de una sala de terapia intensiva, tenía mi consultorio de clínica lleno de gente, y cuando vino la epidemia del HIV, dije: esto es para mí. Y abandoné todo lo que yo hacía y me dediqué enteramente a tratar de acompañar a los pacientes que en ese momento no tenían ninguna posibilidad de cura, que eran jóvenes que iban directamente a la muerte. Creo que muchos de ustedes recuerdan esa triste época, donde solo los que acompañábamos a estos jóvenes teníamos lo que llamábamos la palmoterapia, ¿no? Era la palmada en el hombro y decirle: mirá, yo no puedo hacer nada por vos, pero me quedo acá y estoy con vos, ¿no? Vos sabés, Jorge, que leí en las últimas horas en internet, obvio, y en uno de los diarios de mayor tirada, que ha crecido el número de positivos, de VIH positivo, y según esta nota, o estas notas son varias, tiene que ver, o tendría que ver con el hecho de que, bueno, ya se cura el SIDA. Entonces ha bajado el nivel de cuidado. ¿Esto es tan así? Sí, por supuesto, sí. Bueno, sí, el nivel de uso de preservativo es bajo también, y digamos... ¿Es cultural, Jorge? Yo creo que yo a esta hora de la noche me puedo meter algunos temas. Dale. Es decir, meterse en la cama de la gente y decirle lo que tiene que hacer es complejo, ¿eh? Es decir, y no alcanza con una información que le demos por la tele o un cartelito que vea diciendo use preservativo. Esto es una cuestión mucho más compleja que tiene que ver con
con el inconsciente, con la búsqueda del placer. Es decir, las reacciones son muy, muy distintas. En consecuencia, no es para nosotros una novedad que la prevención no haya sido utilizada universalmente como uno supuso al principio. Y si uno ve que todavía hay enorme cantidad de gente que no usa el cinturón de seguridad o no usa el casco en una moto, bueno, vaya a ponerse un preservativo, ¿no es cierto? En consecuencia, nuestro trabajo tiene que ser sustentable y sostenido en el tiempo, pero contra eso que vos decís está la enorme respuesta científica con tratamientos que son altamente efectivos, que han hecho, y lo podemos hoy decir con tranquilidad en la televisión, que un paciente que está infectado, pero que cumple correctamente el tratamiento y está indetectable, no transmite la infección. Con lo cual, la verdadera solución de esto va a estar en que la mayor cantidad de gente infectada esté en tratamiento, porque si está en tratamiento no transmite la enfermedad y corta la epidemia. No sé si me explico. Perfectamente. Es decir, el hecho de que un paciente asiste a un médico, reciba la medicación que corresponde y se transforme en indetectable, él no va a transmitir la infección, en consecuencia la pandemia va a disminuir. Y de hecho eso ya se está esbozando. Pero, como decía Gelman también, los análisis son distintos a que si uno toma San Francisco en Estados Unidos, que un pueblito en el medio de Zambia. Contame de eso. Bueno, quiero decir que las realidades son distintas. Ahora, los países, por otro lado, los países cuando hacen análisis globales también tienen que contemplar todo lo que pasa y llevarlo a un número, llevarlo a un resumen. Yo eso no lo veo mal. Pero sí, el que está en el campo, el que está en el espacio específico en la ciudad de Rosario, tiene que conocer perfectamente lo que pasa en la ciudad de Rosario para poder transmitir un mensaje que sea entendido claramente por la gente que vive acá. Es decir, las realidades culturales, las realidades sociales, las realidades educacionales hacen que nosotros tengamos que cambiar nuestro discurso estando en, qué sé yo, en Finlandia, como decían antes, ¿no es cierto?, o acá en nuestro país. Yo creo de cualquier manera que la respuesta real está llegando, que hay mucho optimismo científico y que, por otro lado, es verdad que eso ha tendido a disminuir la necesidad de la prevención, que está muy mal, pero que la realidad así lo dice. Tampoco estaría bueno que nosotros ocultáramos información y siguiéramos transmitiendo un mensaje que no es verdad a los fines de que la gente teóricamente se cuide. La primera vez que te entrevisté, y también te mando felicitaciones, mi sobrina que fue alumna tuya allá en Elba Perón. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Se mandaré el saludo al doctor Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Que dice que siempre hacía un chiste. ¿Es cierto eso o invento? A veces sí, sí. Me gustan las anécdotas. Ahí está, las anécdotas. Sí, exactamente. Recuerdo que la primera vez que te entrevisté, hace tiempo ya, tenía yo la siguiente duda que hoy vuelvo a expresarla. Desde la clase media nuestra, parece que el SIDA forma parte de las personas que están en estado de pobreza, marginación y exclusión en un porcentaje muy importante. Y que algunos de los que tenemos un trabajo correcto, no la pasamos tan mal, los números disminuyen. ¿Esto es así o no? El impacto sobre la pobreza es indiscutible. Lo que no es cierto es que las clases medias o altas no estén exentas de la infección. Yo en mi consultorio tengo pacientes de todo tipo, de clases económicas, social, cultural. Es cierto eso. Las dos verdades son ciertas. El impacto fundamental es en la pobreza, en la ignorancia. Andrés, salgamos acá en tu auto, paremos en el primer semáforo. El chico que nos limpia el vidrio no tiene la misma posibilidad que nuestros hijos. O el chico que sale del San Bartolomé ahora al mediodía, o salió hasta el mediodía, ¿no es cierto? Las posibilidades son distintas y el impacto en la pobreza se ha visto en África, como se está diseminando en algunos lugares del sudeste asiático, es tremendo. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Ahora,
En la clase media de nuestra ciudad hay muchos infectados, obviamente, y la clase alta también. ¿Qué es muchos? Bueno, los números no son mi fuerte y no quiero hablar de números porque los míos son pacientes. Está bárbaro, pero ¿preocupantes o dentro de una meseta de hace unos años que está en caída? Nunca ha estado en caída, pero sí está amesetada. Nunca ha estado en caída. Que yo haya visualizado, no, pero está amesetada, lo cual no es poco. Es decir, hay una cosa que la ciencia necesita y que la gente y el periodismo, y lo he visto ahora con el tema del submarino hundido, que no se le puede dar. O sea, para muchas cosas se necesita tiempo. Y el periodismo a veces necesita, digamos, la inmediatez. No está bajando, no está bajando, pero nosotros tampoco esperamos que baje, porque las cosas no son tan sencillas. Entonces, el amesetamiento para nosotros es un gran logro. Es un gran logro. Y así lo vivimos. Y ojalá que en algún momento veamos una curva demostrada, posible, de descenso, ¿no? Pero el amesetamiento, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de nuevos infectados es similar a la que teníamos antes. Claro. Es decir, no tenemos, digamos, lo que vivimos en los años 80, ustedes y nosotros, vivimos una curva ascendente de la epidemia. Que parece, desde el desconocimiento total que parecía, a uno, claro, ya es muchísimo. Claro. Y si ese uno era un actor famoso, era hiper muchísimo. Bueno, que esa curva que parecía que se iba a llevar por delante el mundo, esa pandemia universal que persiste, nada más que una de las frases que nosotros, yo le aprendí a Oscar Fay, que nosotros teníamos que transmitirle a la gente que tenía que aprender a convivir con la infección porque la infección no se iba a ir. Y a lo que ha pasado es eso. La gente ya sabe que ahí está el SIDA, ya, digamos, de acá de este estudio nadie se levantaría si viene un paciente infectado. No, ni dejaría de saludar. Trabajar en el banco con gente que está infectada o internarse al lado de un paciente que está infectado. Ya nadie hace ningún tipo de situación por eso. Así que la sociedad ha entendido que como tantas enfermedades, la infección por HIV está instalada y tardará en irse, porque tardará muchos años en irse. Pero nuestro logro de tener tratamientos exitosos para nosotros es una alegría enorme, porque sabemos que un paciente que se trata no se va a enfermar. Y si no se va a enfermar, va a tener una vida normal, como cualquiera de nosotros, como cualquier persona, y se va a morir de lo que tenga que morir, pero no de la infección por HIV.